Buenas noches. Yo soy Alejandro Oropesa, que les da la bienvenida a esta reunión. Soy el CEO del Observatorio de la Diáspora de Venezuela y el director académico de sedes, que son, junto con la Red Global de la Diáspora y la Fundación Víctimas del Comunismo, los patrocinantes o los auspiciantes de esta premier de Oro de Sangre. En primer lugar, por supuesto, quiero agradecer la presencia, claro, de todos ustedes acá en esta premier en Miami de Oro de Sangre y agradecer a la casa, al Museo Americano de la Diáspora Cubana, por abrirnos sus puertas y permitirnos presentar esta actividad acá. Un saludo muy especial al señor Diego Suárez, que es el vicepresidente del museo, y por supuesto al señor Fran Rodríguez, que nos ha facilitado y nos ha viabilizado en buena medida los contactos dentro del museo y la posibilidad de realizar este evento hoy acá. Para el Observatorio de la Diáspora de Venezuela y para sedes y las organizaciones aliadas en esta iniciativa, creemos que es muy importante el tema que estamos abordando hoy, que lo hemos denominado dentro de la estructura programática nuestra, Crisis al sur del Orinoco, una realidad que nos convoca. Porque dentro de la evolución de las problemáticas surgidas en Venezuela, con la realidad de la cesión de la soberanía nacional, la bienvenida a grupos irregulares dentro del propio territorio, la realidad de la explotación minera y todo ese conjunto de elementos que definen una realidad que impacta sustancialmente, no solo dentro de la sociedad venezolana, sino del impacto que tiene a nivel continental, en tanto y en cuanto estamos destruyendo un ambiente, primero, muy delicado, y en segundo lugar, que ese impacto pues se extiende o puede extenderse, si no es que se ha extendido ya, a toda la cuenca amazónica, en virtud del gigantesco ecocidio que está teniendo lugar al sur del río Orinoco en Venezuela. La realidad del ecocidio y del genocidio y del impacto que tiene sobre culturas ancestrales en la realidad venezolana es necesariamente objeto no solamente de la preocupación de todos, sino de la ocupación de algunos. Y eso es un poco lo que nos convoca hoy a tomar la iniciativa de la mano de Telman Urguelles y de Malena Roncayolo de presentar y de estrenar aquí en Miami el documental Oro de Sangre. E igualmente tenemos la iniciativa de en las próximas semanas presentar el documental en Bogotá, en Lima, en Buenos Aires, en Santiago de Chile y en Madrid, dentro de un esquema de difusión y de alerta que estamos haciendo, no solo a los venezolanos que están regados hoy en día por el mundo, 8.600.000 venezolanos nos encontramos regados por el mundo, sino a los compatriotas que nos han recibido en sus países para manifestarles, para alertarles de esta realidad que afecta al futuro de Venezuela, por supuesto, pero el futuro de América Latina y de la humanidad toda, porque está involucrado todo el tema ambiental en esta realidad. Así que con esa intención es que estamos presentando este evento hoy. Le damos nuevamente el agradecimiento al Museo Americano de la Diáspora Cubana. Un gran aplauso, por supuesto, a Telman Urguelles. Y a su esposa Malena Roncayolo, que hace unos sábados concretamos la iniciativa en mi casa
tomándonos unos Cuba Libres que me quedaron muy buenos. Entonces, seguidamente vamos a oír un pequeño mensaje, un breve mensaje de Tomás Páez, el presidente del Observatorio de la Diáspora de Venezuela desde Madrid. Tomás. Buenas tardes a todos los participantes en este encuentro. Comienzo agradeciendo al Museo Americano de la Diáspora Cubana por compartir el espacio para presentar este video que muestra lo que está ocurriendo en el ámbito ecológico, en el ámbito ambiental y cultural en Venezuela. Agradecer a las organizaciones participantes y promotoras, víctimas del comunismo, la Red Global, el Observatorio de la Diáspora de Venezuela, por supuesto a SEDES y a las organizaciones integrantes del área, del segmento en el que se articulan los esfuerzos por construir información, construir historia acerca de lo que está ocurriendo en el ámbito ambiental en Venezuela. Felicitar a los creadores, al director y su equipo, Telman Urguelles y Raquel Chonchol, por haber producido este extraordinario video, Oro de Sangre, que muestra la tragedia ambiental, la tragedia cultural, la tragedia ecológica que está ocurriendo al sur del Orinoco, en Venezuela, en la que se conoce como la Orinoquia, pero también es parte de la Amazonía, y allí se está destruyendo también la cultura ancestral de Venezuela y de los venezolanos. Con esto se construye historia, con esto se advierte acerca del futuro, pero además nos parece que es importante que aquellas organizaciones que se ocupan del tema ambiental presten atención a lo que está ocurriendo al sur del Orinoco. Afortunadamente, algunas organizaciones han venido haciéndolo y necesitamos que esto se multiplique alrededor del mundo. Así que mil gracias y felicitaciones y gracias a los organizadores de este evento. Bien, entonces les voy a contar lo que va a pasar. Entonces, ahora presentamos el documental. Posteriormente tenemos una intervención de 3 personas alrededor del tema y sobre el documental, por supuesto. Luego Telman tiene una exposición donde nos va a echar un cuento, un chisme que tiene, ¿verdad? Y a partir de allí, entonces, luego de las palabras de la intervención de Telman, el público que quiera preguntar algo, compartir algo, afirmar algo, o alguna duda o algún comentario que quiera hacer alrededor del tema que estamos tratando, pues bienvenido es su participación entonces. Entonces, antes de pasar el video, quiero sí agradecer muy puntualmente la colaboración de Liliana Ponce, del clúster de ambiente y ecología del Observatorio de la Diáspora venezolana, y la mano maravillosa que nos ha atendido Oscar en estos días igualmente, y el apoyo de Nelly Argüello, siempre tan solidaria con todo lo que tiene que ver con las realidades y los apoyos a Venezuela. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos de seguida a presenciar el video y luego regresamos. Gracias. Por supuesto, después de la presentación del documental, pues es evidente la
el impacto que esta realidad tiene en Venezuela, por supuesto, y como hemos dicho previamente, en todo el continente, el subcontinente, en América del Sur, el impacto que esto puede llegar a tener. De eso nos van a hablar algunos aspectos por algunos expertos posteriormente, que algunos de los que salen allí están por estos lares. Para ello vamos a invitar a Liliana Ponce a sentarse aquí con nosotros, y a Horacio Medina, que ustedes lo vieron ahí, y a la Roncayolo allá, y probablemente vamos a tener vía Zoom, no sé si será posible, al diputado Américo de Gracia, que también está invitado a participar en este foro. Quiero dar un saludo aquí, una cordial bienvenida a algunos amigos que veo aquí, al presidente de Benamérica, que se encuentra con nosotros, Paciano Padrón, al diputado, ay Dios, se me fue el nombre, Walter Márquez, que es un hombre muy preocupado por los derechos humanos y por todo el tema ecológico en Venezuela. Entonces, y tenemos el lujo de tener al director del documental, a querido amigo Telman, que estuvo ese sábado tomándose los Cuba Libres allá en la casa. Así que ellos, vamos a tener un orden de participación. Mayela abre el foro, ¿verdad? Con un espacio de entre 3-4 minutos cada uno de ellos. Posteriormente interviene Horacio Medina, que ustedes lo vieron aquí usted un poquito más gordo de lo que estaba ahí en el video, pero un gran amigo, hoy en día presidente de PDVSA-DOC, un venezolano excepcional. Y posteriormente tenemos a Liliana Ponce, una gran antropólogo, gran persona muy preocupada y ocupada por todo el tema de la defensa, de la protección de las culturas ancestrales de los pueblos indígenas en Venezuela. Tiene una dilatada trayectoria en este sentido, en este campo. Y cerramos la participación de ellos con... Tengo un video de Américo ya. Ah, ¿tienes el video? Ok. Hay un problemita de una operación técnica, pero Okay. Américo lo vamos a escuchar también. Ok, entonces sí, Américo, que también está ahí en el documental, vamos a poder escucharlo. Entonces, luego de la intervención de Telman, que al final, como les dije, nos va a dar ahí algún comentario, alguna buena noticia, entonces abrimos la participación del público. Si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna sugestión, etcétera, entonces tienen un espacio entre 2 minutos y medio, por favor, para entonces que hagan su exposición o le hagan alguna pregunta al panel, etcétera. Entonces, bueno, Mayela, por favor. Malena, perdón. Los rones todavía. Esos son los rones del otro día, sí. Hola, buenas noches. Es para mí un placer verlos a todos ustedes aquí, caras maravillosas de amistades, de gente luchadora, de gente que ha colaborado inclusive con este trabajo, ¿no? Yo quisiera hacerle una breve intervención en referencia a cómo se hizo desde el punto de vista de la producción, porque Oro de Sangre no fue una cosa fácil de hacer. Oro de Sangre fue una película que se hizo en pandemia. Y entonces la pandemia nos mantenía confiscados en nuestras casas, cada uno en diferentes sitios. Para conseguir a estas personas que ustedes vieron en el documental, tuvimos que hacer todo un movimiento de producción, de acercamiento. Por ejemplo, en Caracas, bueno, conseguimos al doctor Gabaldón, a Adalberto Gabaldón, y conseguimos a Luzardo. En Miami
conseguimos a Horacio Medina. En Juvencio Gómez, que es el indígena que pertenece a un grupo, una comunidad indígena muy importante donde hubo esa famosa masacre de hace varios años. Tuvimos que entrevistarlo, fue muy interesante porque la colega que conseguimos para que pudiera entrevistarlo tuvo que llegar a una parte en el sur de Venezuela, en la frontera con Brasil, pasar hasta Brasil, fue toda una complicación porque además la temática, como ustedes comprenderán, tenemos que tener mucho cuidado de cómo se producen este tipo de cosas, ¿no? Américo de Gracia, que Américo de Gracia fue la persona de alguna manera que nos contactó para comenzar este trabajo, comenzar la investigación, comenzar el guión. Llevamos 3 años, aproximadamente 3 años, para que en el día de hoy ustedes puedan ver en pantalla este cortometraje. Es un cortometraje. Aquí hay muchas cosas que se quedaron en el tintero. Olvidé mencionarle a la activista de derechos humanos que conseguimos en México, Alicia Moncada. Alicia Moncada, una persona extraordinaria, con mucho trabajo también, con mucha discreción, vive en México por razones obvias, ¿no? Y tuvimos entonces que hacer esto de esta manera, desde aquí en Miami, inclusive apurarnos en cómo se iba a filmar, cómo se iba a decir. Total, que desde el punto de vista de la producción fue sumamente interesante. Quiero decirles que aquí hay muchos temas que se quedaron pendientes. Por razones obvias, no pudimos tocar todos los temas. Lo que sucede en el arco minero al sur del Orinoco es tan grande que son tantos los temas. Hay tráfico de niños, hay tráfico de blancas, hay narcotráfico, hay militarismo, hay guerrilla. En fin, ese es un mundo, un submundo, como digo yo, enorme, que clama los ojos de Dios. Hemos querido reunirnos y nos reunimos para hacer este cortometraje porque creo que de esta manera podemos llegarle, a través de los medios de comunicación de hoy en día, llegarles a más gente. Pero bueno, tenemos proyectos de aumentar esto, de que esto sea un poco más amplio, de que esto pueda llegar más lejos. Y así como les dije que Américo de Gracia fue un hombre muy importante, porque Américo salió de Venezuela a través de la Embajada de Italia, escondido, y se fue a un pueblecito al sur de Italia donde pudimos hacerle la entrevista. Finalmente, como le digo, él ha sido un vocero muy importante para esta denuncia en Europa. Y nosotros queremos seguir en unión de seguir en esto. Y bueno, yo sé que todos los que están aquí es porque algún interés tienen. Así que yo les agradezco su presencia y bueno, los dejo con los demás ponentes y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a Malena. Quiero saludar la presencia del diputado Carlos Paparoni, que ha sido efectivamente un baluarte en la lucha contra la corrupción en las redes de infraestructuras financieras del régimen. También quiero saludar a mi amigo Alexis Ortiz, que está aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y ahí iré nombrando a algunos amigos que estoy viendo por acá. Horacio Medina es como le dije, un venezolano excepcional, ha sido un batallador, un luchador por el rescate de los activos de Venezuela. Fue un gerente en la industria petrolera extraordinario, un hombre reconocido en sus posiciones, en su honestidad, ¿verdad? Y en su preocupación por todo lo que nos ocupa de Venezuela acá, ¿no? Es un honor para nosotros tener acá a Horacio Medina. Gracias. Bueno, primero que nada, buenas noches.
Obviamente, yo todavía estoy recuperándome un poco porque cada vez que veo este documental, que no es la primera vez, me causa una indignación tremenda y una sensación de impotencia. Me pasa lo mismo que cuando vi las 2 veces que he visto hasta ahora la película Simón, que aprovecho para saludar aquí a mi amigo Franklin Virgüe, casi te tengo miedo ya. De verdad que, y al padre del director que está por allá, sentado por allá en el último lugar, la verdad que cada vez que he visto la película me he quebrado. Y aquí la indignación una vez más surge. Yo no voy a extenderme mucho porque obviamente la mayoría se preguntará qué hace un ingeniero de petróleo hablando del arco minero y todas estas cosas. El punto de coincidencia cuando me llamó Taelman y Malena fue que quien firmó el decreto del arco minero como ministro de Petróleo y Minería en ese momento fue una persona que conocí por mucho tiempo, estudiamos juntos en la Universidad Central de Venezuela. Él se graduó de geofísico, yo ingeniero de petróleo. Ese era el edificio de la geociencia con geología y se llama Eulogio Antonio del Pino Díaz. Él fue durante mucho tiempo un compañero que hizo además un posgrado, sé que no podemos decir que no conoce la materia, en Stanford, en exploración de ese tipo de mineral. Y la verdad es que cuando firmó ese decreto, eso fue una de mis explosiones realmente importantes, porque uno dice, ¿cómo es posible? O sea, ¿cuál es la persona que uno conoce? ¿Esta que está firmando eso hoy o la persona con la cual estudiamos y compartimos en Petróleos de Venezuela? Eulogio fue un tipo que se quedó dentro de PDVSA, se prestó a 1000 hechos de corrupción. De hecho, él firmó eso en febrero del 2016, esa fue la fecha del decreto. Y en el 2018, finales del 17 y 18, fue apresado, acusado de corrupción, acusado de los manejos que se hicieron en el endeudamiento brutal de Citgo, y todavía está preso, casa por cárcel, pero todavía está allí. Así que este personaje que fue capaz de firmar esto, pero que además hay algo importante que también uno sabe. En el año 2007, al comandante Chávez se le entregó toda la información geológica de eso que después se convirtió en el arco minero, todo lo que es Bolívar y Amazonas. Eso fue entregado posteriormente a los chinos. Y los chinos, así como recibieron la aurimulsión a cero costo, recibieron también esta información a cero costo, y para ellos el interés no estaba en el oro, no estaba en los diamantes, estaba en el coltán, el oro azul. Porque ese es el material indispensable e imprescindible, junto con el litio, para todos los avances que nosotros estamos viendo en la materia de telecomunicaciones, laptop, computadoras, en toda esa área. El coltán es vital. Y los chinos explotan coltán en ese arco, custodiados por el ELN. Esas operaciones las custodia el ELN, el mismo que secuestró al papá del futbolista, que ya fue liberado hoy, entiendo. Pues bien, solamente como referencia y para no alargarme mucho, porque este señor que no me invitó para los rones esos, para la Cuba Libre, seguro que me va a llamar la atención, pero voy a cortarlo. Creo que hay cosas que es importante para que ustedes entiendan de verdad la magnitud de esto. Los 112.000 kilómetros cuadrados que tiene de superficie el arco minero, el mal llamado arco minero, es equivalente a lo siguiente. Costa Rica tiene 50.000 kilómetros cuadrados de área. Portugal tiene 89.000 kilómetros cuadrados de área. Honduras tiene 113.000 kilómetros cuadrados. Es decir, este arco minero tiene una extensión muy similar, muy cerquita de todo lo que es la extensión de un país que se llama Honduras. Esa es la magnitud. Y el daño que allí se ocasiona, que ustedes han podido ver visualmente, y mucho más de lo que no hemos visto, continúa. Desde el año en que comenzó esta explotación y que presentó el informe de Michelle Bachelet, nada ha cambiado desde ese informe, ha empeorado. Uno ha visto los informes que ha dado Provea, uno ha visto lo que ha denunciado SOS Orinoco, uno ha visto lo que ha sido denunciado por la Academia de la Ciencia,
Uno ha visto lo que ha sido declarado internacionalmente por muchas ONG y nada ocurre. Y no puedo terminar entonces porque es algo que lo tengo atragantado aquí, a lo mejor es difícil decirlo, pero voy a tratar de decirlo de la manera más clara. Yo no puedo concebir, no puedo entender que dentro de las licencias que se levantaron, se hayan levantado las licencias para la explotación del oro. A mi modo de ver las cosas, y lo hemos analizado y visto, por supuesto hay razones para las licencias de petróleo que nos gustan o no nos gustan, pero hay razones allí. Hay razones para las licencias en el área financiera, nos gusten o no nos gusten. La verdad es que yo no encuentro ninguna para lo que está ocurriendo con Minerven. No hay ninguna posibilidad de que Minerven sea fiscalizada por entes externos. Y lo que está ocurriendo es que la explotación del oro en el arco minero, la estimación más conservadora es que entre el 70 y el 80% se hace ilegalmente. Se va del país ilegalmente. Se benefician los allegados al régimen de Maduro. No hace falta nombrar a muchos, pero está la primera comandante, está el hijito Bello, y ahí vamos sumando a muchos otros generales que se benefician de esto. Entonces, cuando uno dice esto, pareciera que ese levantamiento de licencias lo único que va a hacer es lavarle la sangre a ese oro y de alguna manera darle una autenticidad a la explotación del oro que no tiene, porque sigue proviniendo de la muerte de muchos de los indígenas, del saqueo, del ecocidio, del holocausto ambiental, como calificaba el doctor Gabaldón, que está ocurriendo allí. Y pareciera que a pesar de todas las denuncias, todavía no hay nada que se mueva. Yo valoro profundamente este trabajo de Telman, que lo considero gran amigo, de Malena, con quien también he compartido. Valoro mucho esta denuncia porque creo que es imprescindible continuar adelante. Hay que insistir en esto. Hay que presentarlo en muchísimos lugares. Alguien tiene que reaccionar. La verdad es que el futuro de la humanidad va a depender mucho del agua, y el agua es uno de los elementos que están siendo destruidos en todo este holocausto ambiental. Así que lo que creo que debe quedar más claro acá es que tomemos conciencia de que de verdad lo que está ocurriendo es algo que está terminando con una de las partes más importantes del planeta y de nuestro país. Ya hemos visto suficientes saqueos en muchas áreas y yo lo lamento, pero es que no puedo contener de verdad la impotencia que yo siento en este momento. Muchas gracias y buenas noches. Parece que está. Gracias, Horacio. Seguidamente vamos a tener a Liliana Ponce, que como les dije es antropóloga, una persona muy preocupada por el tema de la etnología en esta área, ¿verdad? Ha sido una de las personas que más ha trabajado y ha aportado en esta área y ha llamado la atención sobre la realidad que está surgiendo en esa zona. Lili. Gracias, Alejandro. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Yo creo que ya después de este documental, que es un documento histórico realmente para nuestro país, y de estas palabras de Horacio, pues, ¿qué más podemos decir? O sea, yo creo que hay tanto dicho ya que podemos agregar algunas otras cosas, pero realmente este documental de Oro de Sangre es un documento histórico para nuestro país. De verdad que yo les agradezco infinitamente a mis amigos y al Roncito esta oportunidad de estar aquí y de alguna manera completar un poco más, ¿verdad?, lo que ellos han reflejado en este valiosísimo documento. Bueno, en este caso, en este punto, lo que yo pensé que era conveniente que comentáramos es el reconocimiento de la presencia indígena. Reconocer esa presencia en ese desastre ecológico y reconocer que este mal llamado arco minero no se limita a una zona geográfica solamente, es una política minera criminal.
el Estado venezolano en este momento tiene, más allá de una delimitación geográfica, lo que tiene es una política minera criminal que afecta a todo el sur de Venezuela, incluye todas las áreas protegidas del país. Es verdad que el arco minero ha sido lo emblemático, lo más terrible, lo que estamos viviendo en el estado Bolívar. Y cómo esto ha afectado a nuestras comunidades indígenas en esa zona, a las mujeres, a los hombres, a todos los trabajadores, todo lo que significa el abuso hacia los niños, hacia las mujeres, todo lo que ha sido la contribución a la esclavitud en la minería, ¿no? Porque hay tantas evidencias de lo que está pasando, pero es bueno, como decía Horacio, recalcarlo, y como decía Malena también, que no se nos quede en el tintero. Tenemos que seguir divulgando lo que está pasando en las comunidades indígenas de toda esta zona. Estas políticas indigenistas del chavismo hizo muchos ofrecimientos cuando llegó, pero sabemos que lo que se ha desarrollado es una política etnocida que van desconociendo la normativa constitucional que protege cada etnia y su aporte a la construcción de un país multiétnico. O sea, estamos destrozando todo lo que son las multietnias de nuestro país. Todas las comunidades indígenas que conocemos, como los Pemones, los Yecuana, los Piaroa, todos están sufriendo de alguna manera. Los Yanomami, ni se diga, los están atacando por todos los ámbitos. Esto es lo que se llama un genocidio, un etnocidio, y como decía nuestro diputado Walter Márquez, tiene que ver con una, ¿cómo decías, Walter? Crimen de lesa humanidad. Pero más allá de el Estatuto de Roma. Eso es un crimen de lesa humanidad firmado en el Estatuto de Roma, pero más allá de eso, que tiene que ver con un exterminio. ¿Qué quiere decir el exterminio de las comunidades indígenas? Es que las están dejando morir, poco a poco, ¿verdad? Quitándoles el agua, contaminando el agua con mercurio, las mujeres, los niños amamantados con agua contaminada. O sea, son realidades que nosotros desde acá, digamos, no las visualizamos tanto, pero cuando tenemos la oportunidad de ver un documental como Oro de Sangre, pues contribuye todo esto a denunciar ese crimen y ese exterminio hacia las comunidades. Más allá de lo que vimos, además de las masacres, cuando llega el ELN o cuando llegan las Fuerzas Armadas, que son los que tienen realmente todas las posibilidades de llegar hasta esas zonas, porque tienen los helicópteros, tienen gasolina, tienen todas las formas de llegar a extraer el oro y a manipular y hacer, tienen el poder realmente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a las comunidades indígenas las están exterminando. Eso es, poco a poco, ellos tienen que salir huyendo hacia Brasil, tienen que mezclarse unas etnias con otras, tienen que irse a Puerto Ayacucho, al vicariato, a buscar refugio. Tenemos muchísimos casos de lo que está pasando con las comunidades indígenas. Entonces, yo creo que nuestra alerta en este momento es esa, pensar en nuestros conciudadanos. Y yo pienso también, yo le decía a Alejandro, que es importante que veamos hacia adelante. Yo creo que nosotros no nos podemos quedar en lo que está pasando, tenemos que buscar, ¿verdad?, sobre todo en ese cambio político que tiene que venir en nuestro país. Nosotros tenemos que pensar en ese cambio, pensar en positivo, pensar que no podemos dejar perder el país. Tenemos que ser conscientes de que está en nuestras manos, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos que hay programas que podrían llevar a cabo el próximo gobierno, que que ya se han implementado incluso, que se estuvieron implementando en algunas oportunidades. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Departamento de Antropología del IBIC y se crearon lo que fueron los parques de reserva de biosfera. Se planificaron esos parques de reserva de biosfera. Tenemos las ABRAE, tenemos
la ley de delimitación de tierras. A todo eso se puso de un lado, ¿verdad? No se le dio la suficiente... Este gobierno para nada los ha tomado en cuenta, como podemos ver en este documental. Entonces, nuestra propuesta es crear conciencia y ver hacia adelante. Nosotros tenemos que promover la educación intercultural bilingüe, promover el desarrollo sustentable, promover todo eso que es positivo. Lo que viene puede ser una Venezuela mejor. Bueno, yo hasta aquí se lo voy a dejar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Liliana. En Venezuela, cuando uno era más muchacho, había una experiencia que era una de las cosas más hermosas, que era visitar la Gran Sabana, ¿no? Entonces, uno salía de Caracas, iba por etapas, porque efectivamente queda alejado, y eso era un mundo, era una cosa total. Era ir de salto en salto, de noche en noche. Era una cosa, las estrellas, el cobijo de estrellas de la noche, las sabanas interminables, el olor de la sabana, el agua con color a whisky. De una cosa que se llama el ácido tanino. Y cuando yo tuve mis hijas, una de las primeras cosas fue llevarlas a la Gran Sabana, ¿no? Hacerles ese regalo de llevarlas a la Gran Sabana a disfrutar conmigo de noches en donde uno a la orilla de un río, uno acampaba y no tenía absolutamente ningún peligro. Era una zona, era un territorio de dioses. Eso es lo que se está destruyendo ahorita. Entonces nos están destruyendo la vida, nos están destruyendo el sueño de ser venezolanos. Entonces, tenemos un video de un saludo. Despedimos a nuestros panelistas. Para los que no les gusta el whisky, el agua también tiene color de té. Bien, entonces ahora vamos a tener el saludo que nos envía desde Upata, Américo de Gracia, diputado, un hombre súper preocupado, como dije en un principio, por toda esta realidad que está sucediendo en el estado Bolívar. El estado que son dos estados que están uno al lado del otro, el estado Bolívar, para los que no son venezolanos, y al lado está el territorio federal Amazonas, que es mucho más selvático que el estado Bolívar. Entonces, el arco minero abarca la parte norte del estado de Amazonas, y la parte del estado Bolívar propiamente dicho. Américo de Gracia se encuentra en Upata, que queda al sur del estado Bolívar, cerca del Callao. Son poblaciones que están por allí. Hay unos carnavales, o habían, no sé, unos carnavales extraordinarios en el Callao, muy tradicionales, de mucha cultura autóctona de esa zona. Desde allí nos manda el saludo Américo. Muy buenas noches, muy agradecido de todos y cada uno de ustedes por esta oportunidad de llegarles con el documental Oro de Sangre, que no es otra cosa que un reflejo de lo que está ocurriendo al sur del Orinoco, y que por supuesto pone en evidencia una vez más la inmensa tragedia que vivimos en Guayana y en Venezuela. El sur del Orinoco, vale decir, prácticamente el 50% del territorio nacional, que implica 3 grandes regiones, el Delta Macuro, el estado Bolívar y el Amazonas,
con todos sus habitantes y sus pueblos indígenas, es hoy una tierra ocupada. Es hoy un territorio ocupado. Es hoy un territorio contaminado por el mercurio, por el cianuro, por organizaciones y bandas criminales, por pranes, pero también por grupos terroristas como el ELN y por la FARC, que operan y desarrollan y por supuesto tienen que ver con lo que implica la administración de las zonas mineras. Hoy, lejos de disminuir, han avanzado en su propósito de ocupar esta zona, de cada día ejecutar con mayor fuerza el saqueo del que ha sido objeto la nación venezolana. Yo celebro y agradezco mucho al cineasta venezolano Telman Urguelle por poner en la palestra pública internacional un tema que afecta sin lugar a duda no solamente a nuestra generación, no solamente a Guayana, no solamente a los pueblos indígenas, sino prácticamente la salud del planeta Tierra, porque está afectando la Amazonía, los tepuyes, los parques nacionales y por supuesto nuestro territorio, nuestro gentilicio, nuestra economía. Esto es un tema transversal que afecta a todos y cada uno de nosotros y que lejos de resolverse tiende a agravarse de manera impune y desastrosamente. No hay otra salida, no hay otra alternativa que no sea, en principio, salir de la tiranía que nos ocupa y que nos usurpa y por supuesto buscar una ruta que nos permita salir de el atolladero en el que hoy desafortunadamente nos encontramos. Muchas gracias, Telman, muchas gracias a ustedes que hoy están presentes en este foro y en la presentación de este documental que es un testimonio vivo de lo que estamos viviendo. Bien, entonces ahora le vamos a dar la palabra a Telman, al padre de la criatura, que nos va a dar algunas informaciones muy importantes. Yo creo que podríamos apagar la luz. Podríamos, por lo siguiente, ¿no? Ok. En los extremos, en las pantallas de los extremos, a izquierda y derecha, hay una presentación, es la misma presentación que va a estar cualquiera de los dos. Yo les sugiero inclusive que pueden virar la silla. Los que están sobre todo en las primeras 4 filas, la única manera es de mirar la pantalla, que pueden, para que no vayamos a decir que les causamos una tortícolis aquí, ¿no? Perfectamente. Y se trata de lo siguiente. Como dijo Malena cuando hizo su intervención, se nos quedaron cosas en el tintero. O sea, en un documental de 15 minutos, esta es una información demasiado abundante, demasiado compleja, demasiado masiva, pero no teníamos los recursos, no teníamos el tiempo, estamos en plena pandemia, todo eso. Vamos a hacer un corto. Vamos a hacer un corto que además tiene su impacto. El corto que permite que estemos aquí reunidos, lo pasamos y podemos dedicar 1 hora más a hablar de eso, ¿no? Pero esto amerita una película mucho más compleja, mucho más amplia. Y nosotros tenemos el proyecto de una película de largometraje que pueda ser exhibida
en televisión internacional, en National Geographic, por ejemplo, o en History Channel, o ¿por qué no en Netflix o en Amazon o en Apple, en cualquiera de estas cadenas, inclusive también en los cines, puede ser a los cines comerciales. Entonces, dicho esto, yo quisiera esbozar un poquito cómo nosotros hicimos una presentación para todos los interesados en participar en este proyecto, en ayudarnos, inclusive aquellos que estén aquí, que nos pueden ayudar de alguna manera a hacer realidad este sueño. Entonces, por eso les quiero presentar Yo creo que esa luz, si me la quita, yo puedo, lo importante. De acuerdo, gracias. Ok, entonces esto es muy rápido, yo voy a ir prácticamente leyendo, sin mayores comentarios, todo lo que está allí. Oro de sangre extendido. Pero no, estamos bien todos, nosotros estamos aquí oscuritos muy bien. Ok, el título, nos gusta tanto el título Oro de Sangre, que por ahora tenemos el título tentativo de Oro de Sangre extendido, como Matrix Reloaded, ¿recuerdan? Matrix Reloaded, bueno, Oro de Sangre extendido, porque además para vincularlo con esta otra película, ¿no? Y vamos a ver los temas. Es el proyecto de un largometraje documental sobre el arco minero del Orinoco. Le estoy dando aquí y no me está dando. Tú lo puedes pasar desde allá, Wenceslao. Apunta la tarita allá. ¿A la pantalla o al...? Allá, a donde está ¿A ti? Wenceslao. No, lo estoy haciendo. Este es Wenceslao. En la prueba me la hacía perfecto, ¿verdad? Sí, claro. Es que eso siempre pasa. Bueno, te lo paso por ahí. Lo pasa por aquí. ¿Cierto? Para levantarse. Qué raro. Okay. Ahí le diste tú con ese lado, le di yo. No, ya estaba apagado. Creo que está funcionando. Creo que le di un botoncito y funcionó. Entonces empezamos. Oro de Sangre extendido es el proyecto de un documental de largometraje cuyos contenidos preliminares están expuestos en las páginas siguientes. Su casa productora principal, Altamira Cinema Corp, ha producido junto a organizaciones aliadas un cortometraje de 15 minutos sobre el tema, cuya copia forma parte de esta presentación, la copia que acabamos de ver, ¿verdad? Será un documental de 80 a 90 minutos para ser divulgado en la televisión internacional, en festivales de cine y en eventos públicos sobre temas ambientales, indigenistas, de seguridad y derechos humanos. Su amplio contenido comprende la descripción de los crímenes contra el ambiente y los derechos humanos que se cometen en el arco minero del Orinoco, cuya investigación ha sido emprendida por la Organización de las Naciones Unidas. El arco minero es un proyecto de masiva explotación minera lanzado en 2011 por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y se ha convertido en escenario de muy graves daños contra el ambiente y la población indígena, con una extensión de 111.843 kilómetros cuadrados. Es una fuente de enorme corrupción del régimen venezolano, de la que lucran élites militares, corporaciones, grupos guerrilleros y carteles delictivos. El resultado es la devastación ambiental de un extenso territorio declarado Patrimonio de la Humanidad y el genocidio de etnias originarias, con la consecuente crisis de refugiados hacia los países vecinos. Sinopsis. La imagen es la imagen de las 5 zonas de las que consta el arco minero. Aunque les quiero decir que el arco minero toda esa explotación no se circunscribe a esta zona. En zonas tan al sur como Cabanallén, en zonas que no están en esta zona, que como Roraima, ¿cómo se llama? Canaima. Canaima hay una devastación impresionante. Hay muchas otras zonas en Amazonas y en el sur,
completamente de la frontera con Brasil, también hay arco minero. En el arco minero se articula un entramado ecocida y criminal de escala transnacional con ramificaciones hacia varios planos de la realidad. La presentación y análisis del tema será efectuada mediante 3 áreas de contenido: la relación de los hechos, la vivencia de las víctimas y el análisis por especialistas. El eje narrativo son los testimonios de personas que han vivido el arco minero en distintas posiciones: mineros, indígenas, trabajadoras sexuales, buscadores de fortuna, comerciantes de oro, periodistas, víctimas y testigos de masacres, guerrilleros, delincuentes, militares y policías. Los perjuicios de la población originaria serán referidos por líderes de las etnias indígenas que han sido hostigadas, masacradas, perseguidas y desplazadas hacia Brasil y hacia otras regiones de Venezuela. Las opiniones y análisis científicos y técnicos serán dados por especialistas en ambiente, derechos humanos, minería, seguridad nacional, economía, diplomacia y derecho internacional. O sea, poquito para salirme un poquito del texto, nosotros queremos que esta sea la vivencia de los que viven esto. Ellos son los protagonistas de esta película larga. Nosotros a la gente que tenemos testimonios de gente, lo vamos a entrevistar gente que ya salió de ahí, porque si hay gente que está ahí todavía corre peligro, lo matan. Esta muchacha, por ejemplo, Alicia Moncada, la que habla en el documental, ella fue activista de derechos humanos ahí. Ella, esos testimonios que salen allí de los de la masacre los tomó ella con una cámara. Y bueno, se tuvo que salir raspando de ahí, se tuvo que venir y salir de Venezuela. Pero hay muchos testigos que vivieron eso. Mineros que se metieron abajo, ese minero que vimos ahí, no él, pero que trabajaron en un trabajo semiesclavo, son gente. Nosotros queremos que sea una película humana, profundamente humana, y que la parte que esto tiene, que son los técnicos, todos los que hablaron desde un punto de vista más conceptual, también esté, pero que esto esté regido por la historia humana de los que participan o participaron de eso y fueron víctimas de eso. Nos proponemos combinar la denuncia conceptual con el relato vivencial, articulados en un conjunto emotivo que convoque la empatía de los espectadores y su solidaridad con la causa de los venezolanos que luchan contra el crimen ambiental y humanitario del arco minero. La trama del arco minero comprende 10 subtemas de profundo impacto para Venezuela y para la humanidad. Ellos son: destrucción de la Amazonía, del escudo guayanés y de parques naturales que son patrimonio de la humanidad; la tala indiscriminada de bosques selváticos, la contaminación y el debilitamiento de cauces de agua y el exterminio masivo de la fauna, incluidas especies únicas o en peligro de extinción, para arrancar riquezas a la tierra sin ningún plan de conservación, constituye el mayor crimen entre los que hoy se cometen contra el planeta. Genocidio y desplazamiento de población indígena. La cuenca del río Orinoco es el hábitat milenario de numerosas etnias indígenas que sostienen culturas y estilos de vida incompatibles con esta masiva explotación minera. Para imponer su proyecto, sus promotores se niegan a persuadir o negociar. En su lugar, se concentran en hostigar cruelmente a las comunidades de la zona. Persiguen a sus... Perdón. Disparé. Persiguen a sus líderes y masacran a sus pobladores, con el resultado de un masivo desplazamiento de aldeas enteras hacia el Brasil, donde subsisten en condiciones de brutal pobreza y exclusión. Colusión entre el Estado, militares, delincuencia y guerrilla extranjera. Para asegurarse el apoyo político del ejército y el control del orden público en la zona, el gobierno cede privilegios de explotación minera a los generales, y estos se coluden con grupos guerrilleros, terroristas y bandas criminales. Esta alianza dispara los asesinatos y otros delitos. Es famoso en la zona del arco minero que esta mina le pertenece al general tal. Todo de aquí para allá, eso es del general tal. Esto es del ELN aquí, etcétera. Bueno, hasta Nicolásito tiene su mina ahí. Ese famoso Nicolásito tiene su mina y se la manejan y le reportan las ganancias.
Saqueo ilegal de la riqueza pública del país. Ese avión, eso que está ahí, la mayoría de esas concesiones mineras son ilegales, pues no han contado con la autorización debida del Parlamento Nacional. Y buena parte de los beneficios va directamente a las manos de los grupos de poder asociados, sin entender de ello sin enterar al Estado venezolano. Se ha documentado la extracción subrepticia de oro y otros minerales desde Venezuela sin reportar ni pagar las regalías al fisco nacional. A partir de tales evidencias se extiende la sospecha de una actividad mucho más extendida de estos delitos. Aparte de lo que mencionaban Horacio, del coltán y de todo esto, porque hay otros, los iraníes tienen también intereses, los chinos también tienen unos intereses en determinadas, o en otros minerales que no son el oro. Y bueno, esto no es, como lo dijo Américo Martín, esto no es negocio para Venezuela. Para Venezuela ni siquiera llega a ser el 1% del PIB, ni siquiera. Pero sí es negocio para los particulares. O sea, para un país, los perjuicios son infinitamente superiores a los beneficios. Pero para un particular, a uno le dan una mina y tiene unos mineros sacando oro, eso es plata. Eso es oro. Sí. Contrabando y tráfico internacional de minerales preciosos. El saqueo de esta riqueza conduce a otra acción delictiva, en este caso internacional. El tráfico de oro, diamantes, coltán y otros minerales hacia países europeos, africanos y asiáticos, donde son adquiridos por mafias a precio de ocasión y colocados en el mercado mundial, en una operación que conduce a un nuevo crimen, el lavado de dinero y otros bienes provenientes del delito. Hay lavado de dinero y de bienes provenientes del delito. En el sistema financiero internacional se ha detectado la circulación de miles de millones de dólares o euros cuyo origen es ubicado en Venezuela y sus beneficiarios están vinculados con agentes del gobierno. Estas fortunas provienen de complejas operaciones de corrupción en la industria petrolera, la compra de armas, alimentos, plantas de energía y otros bienes para el gobierno y hasta el tráfico de droga. Recientemente se ha detectado otro origen, el tráfico de minerales preciosos y estratégicos. Entre sus beneficiarios se cuentan funcionarios políticos y militares, testaferros y familiares de funcionarios del Estado. Una pequeña parte de esa riqueza es drenada hacia Venezuela por sus beneficiarios y por momentos ha dado lugar a una ilusión de bonanza económica que sin embargo no logró ocultar el estado de miseria en que vive la mayoría de la población. Trabajo esclavo, otro tema que tiene esto, en situación de rehenes. Dada la participación en la minería ilegal de grupos terroristas y bandas delictivas, los trabajadores de las minas suelen ser rehenes de estas pandillas, algunos bajo virtual condición de esclavitud. Los capos de esas mafias aplican un régimen de explotación a los mineros que incluye castigos corporales como disparos en las piernas o brazos, el corte de dedos a quienes se roban el oro y hasta ejecuciones sumarias. Hay imágenes terribles de muchachos que le cortaron hasta tantos dedos que ya perdió la mano, se han visto, ¿no? Tráfico humano, abuso de mujeres y prostitución. La explotación minera involucra usualmente el negocio de la prostitución. En el arco minero, la explotación de las trabajadoras sexuales está a cargo de las mismas mafias delictivas, guerrilleras o militares que controlan cada mina o sector. Muchas de estas trabajadoras son llevadas a la zona bajo engaño o coacción y tratadas también como semiesclavas, sin medidas sanitarias ni de seguridad personal ni psicológica. Epidemias infectocontagiosas. Aquí está un problema sanitario espantoso también. Las duras condiciones de trabajo en las minas, en un ambiente selvático carente de los mínimos servicios de higiene y atención médica, producen la propagación de enfermedades infectocontagiosas que habían sido erradicadas de Venezuela desde hace décadas. Malaria y dengue en primer lugar. También se multiplican las enfermedades respiratorias, infecciones de la piel y por supuesto las de transmisión sexual. Estas plagas se filtran al resto de Venezuela y a países vecinos cuando los contagiados se desplazan desde la región minera.
Crisis en la generación y suministro de energía eléctrica. En la región venezolana de Guayana existe una poderosa infraestructura para generar energía eléctrica limpia mediante un sistema de gigantescas represas alimentadas por los caudalosos ríos que bañan la zona y conforman la cuenca del río Orinoco. Pero la irracional explotación minera ha multiplicado la tala de extensos bosques y la contaminación de los manantiales y cauces menores que alimentan a los grandes ríos. Esos ríos son la fuente de las presas del sistema hidroeléctrico de Guayana, que se ha venido debilitando al punto de causar las graves crisis de apagones que afectan a todo el país. Hay una frase de Américo de Gracia que la repite mucho Américo, inclusive la tuvimos que quitar por razones de edición, de brevedad. Él dice, Venezuela tiene que escoger entre tener oro o tener electricidad. Pero son incompatibles, por lo menos el oro de Guayana. Esto trasciende al territorio venezolano. La devastación ambiental se extiende a un entorno geográfico y humano más amplio que la Guayana y Venezuela, a toda la región amazónica, a los países de Sudamérica, al hemisferio americano y al planeta entero. La humanidad no podrá combatir eficazmente el cambio climático sin enfrentar enérgicamente este ecocidio. ¿Es esto inevitable? La existencia de riqueza mineral en un territorio no obliga a sus habitantes a explotarla. Si, por la fragilidad geográfica y humana de una región, alguna explotación minera perjudica al medio ambiente, a las poblaciones que la habitan, al país entero y sus vecinos, existe la opción de dejar esa riqueza inexplotada y explorar otra fórmula de sustento para la región, sus habitantes y el país. Se trata de un imperativo ético, económico y humanitario. Quiero decir que este punto de vista, que está en Oro de Sangre, como lo expresa muy bien el doctor Adalberto Gabaldón, no es unánime en Venezuela. Nosotros tenemos compañeros en la oposición venezolana, inclusive en la asamblea, en nuestra queridísima asamblea del 2015, entró un proyecto de ley de minas que decía, bueno, esto del arco minero, lo que hay es que trabajarlo con honestidad. No. El punto de vista de los que hacemos esto, y lo que queremos decir con todo sinceridad, es que eso está bien allá abajo. Como dice el doctor Gabaldón, eso está bien. Hay zonas, hay determinadas riquezas que no son explotables sin un grave perjuicio para la colectividad. Soluciones y alternativas. Existen diversas alternativas productivas no mineras para la región venezolana de Guayana, que podrían proveer una economía sustentable a sus habitantes, respetar el hábitat y las tradiciones de los pueblos indígenas y ofrecer bienestar a la región y al país. Investigamos también, no cabía. Hay unos ingenieros que tienen los planes sensacionales a partir de los bosques que están ahí, de la explotación maderera de los bosques racionalmente, etc. Bueno, hay cantidad de cosas, no cabían. Pueden caber en una película más larga. Bueno, hagamos esta película. Y vamos, la última lámina es los contactos de nosotros, de todo el que nos quiera ayudar con esto. Está una página web que tenemos en construcción, www.orodesangre.com. El correo de la propia página, largometraje@orodesangre.com o altamiracinema@gmail.com, ¿verdad? Y hay unos teléfonos. Yo les sugiero que dejar un ratito esto allí, y el que se quiera acercar con su teléfono y tomarle una foto a esto, porque nos quiera dar una idea, un contacto, que conoce a alguien que tiene un testimonio, que nos puede ayudar de cualquier manera, allí la manera de comunicar. Y los, digamos, organismos que estamos promoviendo esto, que es el encuentro ambiental para Altamira Cinema, que somos nosotros, Film Osters, que es una compañía productora y distribuidora española, y BAU Management, una compañía también productora y generadora de talento aquí de Miami. Muchas gracias.
si existen, bueno, le cedo la palabra a Alejandro para que continúe, podemos prender un poquito las luces y por favor si dejaran esa lámina allí un rato. Gracias. Bien, ese era el chisme que le queríamos contar. Y efectivamente las posibilidades de ayudar a hacer esta película provienen de muy diversas iniciativas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos sobre esta posibilidad la semana antepasada, porque por supuesto está la imposibilidad o el peligro de rodar la película en Venezuela, propiamente en el propio campo de Venezuela. Entonces está la alternativa de quizás rodar la parte en Brasil, etcétera, con una geografía más o menos similar a la del Arco Minero, y allí pues en contactos que tenemos con algunas universidades de Brasil, específicamente con la Universidad Federal de Roraima y la Universidad Estadual de Minas Gerais, llegamos a un interés verdaderamente manifiesto con respecto a la posibilidad de que estas universidades colaboren en la realización de la película, ¿no? Entonces, o sea, hay muchas formas de apoyarnos. Antes de pasar al foro, que le queremos dar la palabra un momento a Walter, queremos darle un segundo la palabra a Malena. Un segundo, más de un segundo. Sí, hombre, que no me encadene. Sí. No, nada más quería que olvidé agradecer al amigo Alejandro Oropesa, a la organización que representa de la diáspora de los venezolanos y al museo. Y quisiera también hacer un agradecimiento a un grupo de personas, de ciudadanos que están aquí, que pertenecieron al Comité Local de Miami en las primarias y que gracias tuvimos esas jornadas maravillosas la semana pasada y muchos de ellos están aquí. Es para mí un honor saludar y decirles que aquí está Oscar López, nuestro coordinador, nuestra querida Nelly Argüello, David Chelminsky, José Rangel, mi querida Liliana Ponce. Mira, allá está Helen Villalonga, está Gustavo Lainez Sucre. Este es un grupo maravilloso a quien atendimos a todos ustedes y en este ánimo de entusiasmo por una Venezuela mejor, por un futuro mejor, por una película que pueda llegar mucho más lejos. Los saludo y bueno, aquí los tienen a todos. Esperemos que podamos hacer con ciudadanos de bien, con venezolanos con gran amor por Venezuela, hacer esta película que nos hemos empeñado en seguir haciendo. No se encadenó. No, está ahí. Bueno, quiero darle la palabra. ¿Esto lo puedo? No lo puedo. No lo puedo. Entonces, Walter, vas a tener que impostar. Ok. Ok. Gracias. Queremos felicitar al equipo promotor, a los ideólogos de este extraordinario documental, que es una denuncia pública, pero yo les sugiero que la convertamos en una denuncia jurídica ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ante la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas en La Haya, donde en este momento se está librando una gran batalla para rescatar la fe y la esperanza en la justicia internacional. Tenemos 20 años esperando resultados, 18 años perdidos, pero el nuevo fiscal ha
he estado apretando clavijas y antier y ayer el gobierno perdió todas las incidencias procesales y las ha venido perdiendo últimamente. Entonces, este documental, que ya está subtitulado en inglés, que es un idioma de la Corte junto con el francés, debe ir acompañado de un resumen tanto del guión técnico como el guión audiovisual, y se debe remitir por dos vías. Por vía del crimen de genocidio, que está tipificado en el artículo 6 del Estatuto de Roma, y los crímenes de lesa humanidad, donde hay allí el crimen de desplazamiento forzoso de comunidades indígenas, el crimen de asesinato, el crimen de exterminio por la privación de alimentos y medicina y la contaminación de sus aguas, el crimen de tratos inhumanos. Es decir, hay una pluralidad de hechos criminales, además de la grave violación de derechos humanos. Entonces, mis sugerencias son dos. Una, que tanto Paciano como yo nos ofrecemos a apoyarlos en esta iniciativa ante la Corte Penal Internacional. Paciano preside en América, Venezolano en América, y formamos parte de CICIBEN, el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Y en segundo lugar, nos ofrecemos porque oímos que la van a presentar en muchas partes del mundo, pero hay que presentarla en Venezuela. Nosotros nos ofrecemos a presentarla por lo menos en San Cristóbal, con el apoyo del Colegio de Ingenieros, el Colegio de Abogados y la Fundación El Amparo que yo presido. Yo vivo en San Cristóbal y tengo una ventaja de que yo no le salgo corriendo los problemas porque no puedo correr. Tengo que echarle pichón. Gracias a Walter. ¿Alguna persona quiere dar algún comentario? ¿Quiere hacer alguna? El señor allá, por favor. ¿Qué hago con mi...? A capela. Una de las cosas que yo veo, después de haber hecho la película, algunos llevará eso al gobierno de Venezuela. Y va a ser imposible ir a filmar y a buscar testimonios nuevos para esa nueva película. Por ejemplo, esa destrucción del arco minero, yo no sé de dónde sacaron las imágenes, pero hacer imágenes nuevas, olvídese. Entonces a mí lo que me preocupa es que ya dijeron lo que van a hacer, y el gobierno de Venezuela, al saber que ya van a filmar ahí o van a buscar información ahí, va a ser imposible ir a Venezuela a filmar algo para este nuevo proyecto que se está presentando. Y hacer otro documental donde nada más la gente opine, a mí no me parece. Tiene que haber imágenes reales, porque eso es lo que mueve. O sea, lo que yo he visto aquí ha sido terrible. Yo quisiera que fueran cosas todavía más terribles para que la gente tome conciencia de lo que está pasando. Gracias. El señor. Bueno, quiero primero dirigirme a Malena y luego a Telman. Telman y Malena, Malena y Telman. Un dúo extraordinario para hacer cosas por Venezuela. Yo les quiero decir a todos lo siguiente, y oyendo las palabras del Señor. Ustedes han hecho no un documental, ustedes han hecho un monumental grito a la humanidad. Comparado con la famosa obra de Montt, El Grito, esto
simplemente estos minutos son más fáciles de que en una cadena mundial se pueda transmitir a través no solamente de la televisión normal, sino de todas las redes sociales en estos minutos, para dar este grito sobre lo que se está haciendo en Venezuela para acabar con los seres humanos venezolanos y con el destino de la humanidad a través de la expoliación de un territorio que yo conocí desde hace muchos años y que tenía los visos de ser una de las cosas más extraordinarias que tiene país alguno. Y aparte de eso, decirles que simplemente presentando esto como un tráiler del documental Malena y Thelma, se puede hacer ese grito que se oiga en todos los rincones del mundo. Porque estamos... Gracias. Gracias. ¿Otra persona que quiera hacer algún comentario? Bueno, les damos el agradecimiento. Ajá. Buenas noches. Recuerdo que la conferencia de Davos que se hace anualmente van los los países desarrollados y en vías de desarrollo. Si no mal no recuerdo, el 4 de febrero de 1992, el presidente Carlos Andrés Pérez, que para descanse, regresaba de Davos, donde se reúnen para estudiar las condiciones climáticas del ozono, en que está subiendo la temperatura y todo. Venezuela, yo creo que esa fue la última vez en que un presidente fue, por supuesto, que ni Hugo Chávez ni Nicolás Maduro ha ido a esa reunión. Es tan importante que se debe tratar esto en la reunión próxima que haya en Davos, que lo hacen anualmente. Se debe llevar. Y también me recuerdo también todos los países de América, a los indígenas le dan una protección. En Venezuela no se le da ninguna protección. Hasta he viajado a España y no hay indígenas, pero la región de Barcelona, de Valencia, de los Países Vascos, tienen un idioma, y no es que lo diga que en Venezuela le pongamos el idioma guayú, pero hasta los letreros en las calles y en los negocios, y el idioma principal no es el español, es aquel. No estoy diciendo con eso, lo digo por la protección de los indígenas que hay de la Patagonia hasta el Canadá, y aquí mismo, cerca de Miami, hay unas reservas también indígenas. En Venezuela no lo hay. Pero no estoy diciendo el idioma que pongamos el guayú no lo estoy diciendo. Entonces, es un llamado. María Corina Machado, la candidata de la oposición, llevará a quitar todas esas concesiones y analizarlo de tal manera que no contamine y sea un recurso para ingreso a Venezuela. Ok, muchísimas gracias. Es que estamos muy largos ya. Se nos pasó la hora y el museo cierra. Entonces queremos darle las gracias a su presencia acá, por favor, y los invitamos a una pequeña copita de vino afuera. El agradecimiento a todos, las gracias al museo y a ustedes por su presencia. Muchas gracias.